Al hacerlo con una empresa estonia, dicen, uy, operación intracomunitaria, aquí no hay IVA. ¿Qué ocurre? Que si, como bien dices tú, España finalmente se fija en ti, en tu empresa, lo primero, nos pueden pedir ese 25% de impuesto de sociedades, y si hemos estado realizando operaciones con empresas españolas, nos pueden pedir el 21% de todo lo que hayamos facturado, ya no del beneficio. Al final dices, oye, sí, estoy demorando el pago de impuestos, pero luego vas a pagar un 20%. ¿Por qué no montas la estructura y pagas un 5% directamente? Calidad internacional, Alex Algarci, su firma fiscal.io. En este vídeo te vamos a contar todo lo que necesitas saber para abrir una empresa en Estonia en este 2024 y no morir en el intento. Así que quédate hasta el final del vídeo para descubrirlo. Bueno, Sergi, ¿por qué crees que se han hecho tan famosas las empresas en Estonia? ¿Qué opinas? Pues Paco, yo creo que es por esa mala información, ¿no?, de que en Estonia se paga un 0% de impuestos. Es cierto que Estonia tiene un incentivo muy bueno en cuanto al impuesto de sociedades, por el cual, si no retiramos los beneficios, no llegamos a pagar esa cuota del impuesto de sociedades. Pero la realidad es que en el momento en el que vayas a querer sacarlo de ahí, vas a tener que pagar ese 20%. Entonces, en la práctica no es un 0% de impuestos. Sí, como digo, es una medida muy buena. Ojalá todos los países, España y toda la OCDE, tuviera esa medida para poder hacer crecer las empresas y no tener que soltar esa liquidez necesaria para crecer mediante ese 25, ese 20% de impuestos de sociedades. Pero lo que tiene que quedar claro es que no es un 0% de impuestos, simplemente se demora. Es un diferimiento, ¿no? Eso es. Entonces, al final, oye, si yo voy a tener una empresa en Estonia que normalmente no está justificada, la gente vive en España, opera desde España, de hecho desde su propia casa o desde su despacho, y abre una empresa en Estonia con el único objetivo de no pagar esa cuota del impuesto de sociedades, primero, lo estás haciendo mal porque no tienes la empresa habilitada, y segundo, si no tienes las cosas claras, vas a terminar llevándote una sorpresa cuando veas que a la hora de repartir vas a tener que pagar ese 20%, y si estás en España, también la base del ahorro por los dividendos que te repartas. Claro, es decir, que cuando repartes los beneficios, se activa el 20%, que sube además al 22% el año que viene, de impuestos de sociedad en Estonia, pero después tendrás que pagar por esos dividendos que recibes en tu país de residencia. Totalmente. Al final tenemos que separar lo que es lo que paga la empresa, el impuesto de sociedades, ¿no?, a nivel corporativo, y lo que vas a pagar tú como persona física, que dependerá de dónde estés tú situado. Si, por ejemplo, estuvieras en Chipre, pues sería un 0, ¿vale? Pero aún así seguirías pagando ese 20 o ese 22% con la empresa estonia. Y además yo creo que esto puede tener cierto riesgo, ¿no? Porque nos vienen muchos clientes que crean la empresa porque, bueno, van confundidos, no tienen allí ningún tipo de sustancia, no tienen empleados, es simplemente un papel en un cajón y bueno, después no saben que la agencia tributaria española se la puede nacionalizar y les puede hacer tributar como si hubiera sido todo ese tiempo que han facturado una SL, pagando su 23 o 25%, pero es que además está el tema del IVA, que es lo que los puede destruir. Eso es a donde quería ir a parar. Al final, al menos los ejemplos que estamos viendo aquí en Fiscal, ¿no?, son de freelancers que hacen servicios digitales, marketing, etcétera, etcétera, y utilizan esa empresa para facturar sus servicios y no pagar el impuesto de sociedades. Ahora, ¿qué ocurre? Que la mayoría de las veces prestan servicios a empresas españolas y, como bien sabes, eso debería estar cargado con un 21% de IVA. Al hacerlo con una empresa estonia, dicen, uy, operación intracomunitaria, aquí no hay IVA. ¿Qué ocurre? Que si, como bien dices tú, España finalmente se fija en ti, en tu empresa, que oye, todo hay que decirlo, no hemos visto que se utilice la sede de dirección efectiva en empresas tan pequeñitas, ¿vale? Al final, Hacienda no tiene ojos para todo y tenemos que ser sinceros. Si ganamos 200.000 euros, somos unos pesqueñines. Pero queramos dormir bien por la noche también, ¿no? Totalmente. Pero al final tenemos que saber que estaremos haciendo algo mal y que en el peor de los casos, lo primero, nos pueden pedir ese 25% de impuesto de sociedades, y si hemos estado realizando operaciones con empresas españolas, nos pueden pedir el 21% de todo lo que hayamos facturado, ya no del beneficio, lo cual puede ser Una pasada. una locura. Además hay que ver también un poco hacia dónde va Estonia, ¿no? Eso son un poco las modificaciones que vamos viendo, ¿no? No solo que suban o van a subir para el año que viene del 20 al 22%, el IVA también lo van a subir. Este régimen que había de dividendo, que si repartías recurrentemente dividendos, te bajaban del 20 al 14, parece que también se lo van a cargar.
Es decir, va viendo un poco hacia dónde va. Entonces ya te está dando una señal de decir, oye, esto va cada vez a ser menos atractivo. Sí, pero que para mí la base principal es esa. Oye, crees que no vas a pagar impuestos, pero sí los vas a pagar. Si no los pagas es porque luego haces alguna movida que tampoco recomendamos, porque al final es una tras otra, es ir poniendo parches para vaciar la empresa Estonia con una LLC, tenerlo en gris. Oye, tío, entonces ¿para qué has hecho la empresa Estonia desde el principio? ¿Para qué te has gastado ese dinero en contabilidad? ¿Para qué has corrido esos riesgos con el CRS, con que informen de que tienes una empresa? No tiene sentido, ¿no? Quizás sea una cosa recomendable solo en casitos muy específicos, ¿no? A lo mejor una persona que... Al final tenemos un residiendo. catálogo tan amplio a la hora de poder elegir residencia corporativa, residencia fiscal de persona física, que al menos a mí no se me ocurre un ejemplo específico en el cual Estonia sea un punto clave. Porque al final dices, oye, sí, estoy demorando el pago de impuestos, pero luego vas a pagar un 20. ¿Por qué no montas la estructura en Malta y pagas un 5 directamente? Al final ese 5 no te va a descapitalizar tanto como para que sea una preocupación. Claro. Y ya tienes el impuesto pagado. Ahora, todo esto va desde el tener la empresa justificada, que es lo que siempre comentamos. El motivo económico válido, ¿no? El motivo económico válido, la sustancia o, como ya sabemos, pues distintos socios, administradores de distintas jurisdicciones. Pero al final, si no tenemos ninguna de esas tres, ninguna opción es segura y con ninguna, como dice, vas a poder dormir por las noches. Pero entonces, ¿qué le diríamos a los espectadores que nos están aquí viendo? Pues nada, que nos consulten, ¿no, Paco? Que te consulten a ti, que consulten a nuestros compañeros y que vean si Estonia es una buena opción para ellos, aunque probablemente haya otras mejores. Así que si quieres descubrirla, tienes un link en la descripción y puedes agendar una llamada gratuita con cualquiera de nosotros. Nos vemos en consultoría.